¿Cómo andan? Espero que muy bien. Bueno, la idea de un poco la charla es que nos cuenten sobre la situación macroeconómica tan cambiante de Argentina, pero queríamos situarlo primero en un contexto de la facultad, en el cual, bueno, arrancamos hace una semana las clases. El jueves pasado no, porque finalmente hubo un paro no docente. Que están reclamando por una suba de la paritaria, en el cual hay un ajuste muy importante en el sector, que ofrecen 20% para 3 meses cuando la inflación fue del 70%. Entonces no iniciamos las clases y hay un pliego de reivindicaciones de los no docentes y los docentes que se profundiza en un contexto de ajuste que a la par va de la mano de financiamiento de la universidad pública, que el gobierno busca que se repita el presupuesto del año pasado con una inflación en el medio del 270%. Entonces está en juego, en definitiva, la posibilidad de continuar nuestra cursada en todo el año, básicamente, ¿no? Entonces, esas son las reivindicaciones de los no docentes y de los docentes. Y nosotros tenemos reivindicaciones propias, como puede ser el boleto educativo, ¿no? Que está teniendo un aumento del 500%, y entonces iniciamos una campaña para la defensa del boleto educativo, justamente para poder venir a cursar. Porque notamos que baja las inscripciones de los alumnos en la Facultad de Económicas, en la Facultad de Medicina, de Farmacia, es decir, en todas las facultades hay caída de gente que se anota a cursar, justamente no porque están caros los cuadernillos ni las fotocopias, sino porque, que eso también está caro, pero aún más el transporte que tenés que pagar todos los días y que es incosteable para los estudiantes. Entonces desarrollamos un poco una campaña para el boleto educativo. Y en ese contexto está la macroeconomía, que ahora nos va a especificar acá el experto, pero que también hacemos este tipo de charlas para poder tener un debate dentro de la facultad, porque hay una única bajada de línea de las autoridades que te quieren vender que el ajuste está bien, que ajustarnos los bolsillos es algo necesario para sacar el país adelante. No es así, hay otras miradas de la economía, entonces nosotros buscamos desarrollarla en este tipo de charlas, haciendo grupos de debate y generando discusiones entre los estudiantes sobre una ciencia social que es muy rica y con mucho debate. Eso y presentarles a Gonza, que va a hablar un poco sobre la situación política, económica y también del 24 de marzo. Gonza es graduado de la facultad, sigue estudiando finanzas, haciendo una maestría. Periodista económico, youtuber, y muchas cosas más. Así que sin más, lo dejo. Vamos, Gonza. Bueno, gracias. Gracias, Frank, gracias a todos y todas por haber venido. Ahí voy a empezar por un spoiler que hizo Frank. Creo que todo el desarrollo, que voy a tratar de hacer lo más breve posible, así podemos hacer un intercambio de ida y vuelta. El spoiler es que la conclusión va por el lado que presentó Fran recién, particularmente estaba hablando sobre la cuestión salarial de los no docentes de la UBA, pero la cuestión salarial es clave para entender, creo yo, la macroeconomía de Milei, pero no solo la macroeconomía, sino los cambios estructurales que viene a hacer Milei en la economía, en la política y en la sociedad argentina. Así que ya les spoileo que un poco mi conclusión sobre este proceso que arranca el 10 de diciembre va a tener como principal conflicto, como principal punto para saber hacia dónde va, si esto termina bien. En estas últimas semanas sí están más o menos atentos a los medios, por ahí tanto cuando uno mira a gente en medios de derecha o progresistas o peronistas, hay un debate sobre si esto puede llegar a terminar bien o no, y cuáles serían las condiciones para que ello termine bien o no. Yo creo que una parte muy importante de eso es el salario y el ajuste, ¿no? La otra parte que está muy interconectadas en el caso de la universidad pública, de las facultades públicas particularmente, porque el ajuste de gasto público es un ajuste salarial de los no docentes, de los docentes, etc. Pero eso como spoiler, ya voy a llegar a esa situación porque justamente esta charla se da a los 100 días del gobierno de Milei. Es un poco para poder creo que sería interesante hacer un raconto de la macro, pero también, como decía recién, de las cuestiones estructurales y ligarlo un poquito a la consigna que estaba ahí en el flyer, que tenía que ver con el 24 de marzo y el plan económico de la dictadura, similitudes y diferencias. Por eso creo que podríamos arrancar como propuesta, presentar por ahí muy brevemente
creo que tres cuestiones, tres aspectos fundamentales de la política económica de la última dictadura militar y ver a partir de esas premisas si hay coincidencias, similitudes o diferencias entre los planes económicos, ¿no? Entre ellas hay, bueno, esto se ha estudiado mucho en los últimos años, se ha escrito mucho al respecto, por eso voy a ser lo más breve posible en este sentido. Se pueden hablar de tres ejes que venían a modificar estructuralmente la última dictadura, es principalmente una cuestión de disciplinamiento social y económico, vuelvo al salario, una caída muy fuerte en las condiciones de vida de los trabajadores y hasta incluso el aniquilamiento, ¿no? de muchos trabajadores, sobre todo trabajadores, con los 30.000 desaparecidos, etc. Hay toda una discusión que hoy vuelve incluso a tener actualidad, no solo la política económica, sino también la problemática de los derechos humanos, pero esta política de desaparecidos, de represión, de tortura, etcétera, de la dictadura, de la última dictadura militar, tiene que ver con un disciplinamiento social para, en términos de economistas o de esta facultad o de cualquier otra facultad de economía, bajar el costo laboral. Bajar el costo laboral implica necesariamente aumentar los márgenes de ganancias de las empresas, ¿no? Y para eso, en ese momento, implicaba este disciplinamiento por la fuerza, ¿no? Con la tortura, los desaparecidos, etcétera, en un momento de alta conflictividad social. Entonces, ahí tenemos un aspecto importante que tiene que ver con el salario, que tiene que ver con las condiciones de vida, que es el disciplinamiento social, luego el lenguaje economista, bajar el costo laboral. Por otro lado, pero que también va en consonancia con esto, un proceso de valorización financiera, como se fue conociendo a posteriori, a partir de un cambio estructural en la economía argentina, básicamente de desarmar todos los avances con muchas dificultades y muchas complicaciones y con todas las limitaciones que tuvo el proceso de industrialización en sus distintas etapas. Tampoco es la idea ahondar mucho en ese sentido, que hubo durante buena parte del siglo XX. Bueno, la dictadura militar venía a romper con ese proceso de industrialización, en avanzar en un proceso de valorización financiera. ¿Qué quiere decir la valorización financiera? Básicamente que entren capitales del exterior, dólares, a Argentina en este caso, pero es un proceso que se masificó por toda la región, pero por casi todo el mundo, por todo lo que se conoce como el tercer mundo. Entran dólares, se valorizan con una tasa de interés en la moneda local, en este caso el peso, a una tasa que tiene que estar por encima de la tasa internacional, y una vez que se realiza una ganancia ficticia, obviamente, porque es una ganancia puramente financiera, los capitales vuelven a su casa matriz, vuelven a Estados Unidos, vuelven de donde hayan salido, donde hayan pedido un préstamo, de donde tengan su casa matriz, para llevarse las ganancias hechas a partir de un proceso de endeudamiento del Estado, ¿no? Particularmente a partir de la última dictadura militar, de donde vemos un salto exponencial, si uno mira cualquier gráfico de deuda externa argentina, es decir, endeudamiento en dólares. Bueno, el Estado toma una cantidad de deuda, pega un salto de 8 a 40.000 millones de dólares, es algo así en ese momento, que después hay procesos donde ese número baja o sube con respecto al PBI, pero que va a entrar en una tendencia ascendente que nunca lo va a poder desandar, nunca va a poder llevar a los niveles de endeudamiento del Estado Nacional y los estados provinciales y municipales a situaciones previas a la última dictadura militar. Y eso conlleva, como decía hace un ratito, inevitablemente un proceso de reprimarización también de la economía, ¿no? Con esta desindustrialización, valorización financiera, también se lleva a un proceso de reprimarización en términos de cambios estructurales que hacen que la economía argentina se abra al mundo, también algo que aparece de vuelta en las discusiones cotidianas, la apertura de la economía, la apertura comercial de la economía, pero también financiera para generar este proceso de endeudamiento y fuga, como se lo conoció después, pero también para priorizar de forma estructural los sectores más rentísticos, como se dice, de la economía, es decir, aquellos que vienen a explotar recursos naturales, venderlos al exterior y quedarse y apropiarse de una cantidad de dólares importantes. ¿A qué me refiero con reprimarización? A sectores de la economía que no generan valor agregado, es decir, lo contrario de la industria. Básicamente a
las exportaciones de la agricultura, también a la minería, los hidrocarburos, todos también temas que están de vuelta muy en discusión en la actualidad. Entonces tenemos cuestiones estructurales que venía a modificar la última dictadura militar, que tenían que ver con, como les decía, el disciplinamiento social, la valorización financiera y artística, desindustrialización, reprimarización de la economía, todo de la mano de una apertura económica, comercial y financiera. Esto como los principales pilares que presentaba la última dictadura militar, y lo cual fue conocida en términos económicos a futuro, y muchos de estos puntos que dejaron huellas y que dejaron leyes y decretos de los cuales nunca se volvió atrás, ¿no? Por ejemplo, la ley de entidades financieras, entre muchas otras, o haber desarmado los controles al comercio exterior, apertura comercial, apertura financiera. Bueno, todo eso tiene sus consecuencias durante todos los gobiernos hasta el día de hoy, pero Milei lo que viene a hacer, lo que él mismo promociona que va a hacer, es otro choque estructural, ¿no? Ahora vamos a ver si tiene las mismas características que la dictadura, ¿no? Pero él incluso gana las elecciones proponiendo esto, un shock, una salida de shock tanto en términos estructurales de un mensaje contra la casta, pero no solo un mensaje, sino cambiar la estructura del Estado argentino, cambiar la estructura de la economía argentina, cambiar la estructura social de Argentina, pero también un shock estructural para bajar la inflación, ¿no? También gana la elección con esa promesa de campaña, ¿no? Bajar la inflación, ya sea mediante la dolarización, la emisión cero, bueno, eso fue mutando. Hoy en día todavía no sabemos cuál es el plan final, ¿no? Si vamos a hacer una dolarización, competencia de monedas, vamos a ver en un rato, pero una de sus principales propuestas, sus propios objetivos, como él se los impuso en la campaña, fue un shock también, lo que tiene que ver con la inflación. Entonces, antes de ir a lo macro, hoy podemos arrancar por estas cuestiones estructurales, de los cambios estructurales que vendría a cambiar el gobierno de Milei, no porque muchos cambios macro no sean estructurales, por ahí los cambios macro son pasajeros, como se suele decir por ahí en el debate público, sino porque hay todo un apartado de reformas estructurales que Milei viene a presentar desde la misma campaña electoral, pero también después de haber ganado, que no había presentado antes. ¿A qué me refiero? Esto es algo que está muy en el debate público, al DNU, ¿no? El DNU 70, que firma el 16-17 de diciembre, que lo arma Sturzenegger. Digo, por eso es raro que no lo había presentado en la campaña electoral, porque en teoría Sturzenegger estaba asesorando a Juntos por el Cambio, pero ahí hay todo un pliego de cambios estructurales que él mismo reivindica. Anoche, por ejemplo, él estaba en las voces reivindicando todas las modificaciones estructurales del decreto, que es un mega decreto, ¿no? Que abarca un montón ya pasaron un poco más de 3 meses, pero todos los puntos del decreto en mayor o menor medida se están desarrollando, digo en mayor o menor medida porque todo lleva distintos tiempos de aplicación, después hay que reglamentarlo, cuestiones burocráticas, pero en los hechos está generando cambios estructurales, que por ahí algunos ya venían, otros se profundizan, otros son nuevos. Pero digo, esto está ocurriendo pese a que, por ejemplo, la semana pasada se haya rechazado el decreto en el Senado, ¿no? Para terminar de rechazar ese decreto necesitarían también rechazarlo en diputados. Si esto se mantiene como está, bueno, el decreto va a seguir estando vigente. La vía judicial es otra cuestión, obviamente no es mi especialidad. Hay noticias sobre eso justamente ayer o hoy, donde hay todo un problema en la Corte Suprema, no nos vamos a meter en eso. Pero, digo, más allá, y esto es algo que por ahí uno va observando en la cotidianidad, más allá de que, y ahora vamos a puntualizar un poquito con los cambios estructurales del DNU, más allá de que el DNU prospere, es decir, que pase como si nada, o estemos distraídos discutiendo de la batalla cultural en Twitter, ¿no? de Santiago Caputo y su ejército de trolls, y que el DNU mientras tanto pase, que parece ser una estrategia. Hay muchas cuestiones que van pasando. Por ejemplo, a mí me suena mucho, me sale a hacer un paralelismo con lo que pasó con la ley de alquileres, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la ley de alquileres se aprobó en 2020 y hubo varios años, incluso bajo el gobierno de Alberto Fernández, incluso con Guzmán como ministro, después con Massa como ministro, donde ya se asumía que la ley de alquileres no había perdido vigencia. ¿Por qué? Porque había
bombardeo constante de los medios de comunicación, también de los ejércitos en Twitter, de la opinión pública en general, en contra de la ley de alquileres, obviamente fundamentada por un gran poder económico, particularmente en la ciudad de Buenos Aires, pero en todas las ciudades grandes del país, que es el lobby inmobiliario, ¿no? Que está copando todas las ciudades, y que ha hecho un esfuerzo muy grande para ir erosionando esa misma ley de alquileres. Entonces pasó algo que yo no recuerdo que haya pasado de esta forma, por lo menos en estos últimos años. Es que la ley de alquileres seguía vigente, pero nadie la cumplía. Entonces es como que en los hechos esa ley ya se había derogado, pero en realidad se terminó de derogar, se derogó recién en el DNU el DNU 70, pero el año pasado ya nadie te hacía un contrato según la ley de alquileres. Incluso a mitad de año se reformó, nadie entendía bien qué pasaba, las inmobiliarias no lo respetaban. ¿A qué voy con este ejemplo? Que probablemente a todos les ha pasado a los que quienes alquilan que la ley de alquileres ya estaba derogada desde hace tiempo, de hecho, no legalmente, pero de hecho sí. Aquí hay muchos puntos del DNU que al haber presentado un pliego tan amplio, no me acuerdo cuántos artículos, son como 700 artículos creo, uno se pierde, al verlo publicado, siendo una gran empresa que tiene el poder para hacerlo, empieza a cumplir desde el día cero, aprovechándose de la desinformación, aprovechándose en el caos que es el gobierno en estas semanas, pero en el caos también que quedó la oposición del peronismo, Juntos por el Cambio, etc. En un caos generalizado, a que avancen todas estas reformas estructurales con algo tan sensible como los alquileres, pero que también abarca a la libertad de precio, por ejemplo, ¿no? Que es el DNU deroga todas las leyes que tengan que ver con control, regulación, por ejemplo, con la ley de abastecimiento, que venía desde hace 70 años, pero ni siquiera Macri la había derogado a la ley de abastecimiento. ¿Por qué? Porque era un último resorte que por ahí podía usar el Estado, que tampoco nadie le aplicaba, pero que podía ser un resorte para enfrentar algún monopolio que en algún momento aumente por demás los precios y ponga en riesgo la alimentación de un sector, puede ser. Pero lo que hace el DNU es derogar todas esas leyes, la ley de góndolas, de abastecimiento, todo tipo de control de precios, más allá de que se haya reglamentado o no. Entonces ahí hay un tema de apertura indiscriminada de los precios de la economía, apertura comercial, como charlábamos hace un rato con la dictadura, pero no solo con los precios internos, sino también con los externos. El mismo DNU dice, se derogan todo tipo de cupos, todo tipo de control sobre lo que se pueda exportar o lo que no, todo lo que pueda ser importado va a ser importado, todo lo que pueda ser exportado va a ser importado. Entonces, eso también, esa forma de apertura comercial totalmente desregulada, es un cambio estructural para Argentina porque, por ejemplo, en la producción de trigo se tenían que destinar había un cupo de 9 millones de toneladas para el mercado interno, si no recuerdo mal el número. Entonces, ¿eso que hacía? Que se tenga que exportar el excedente, pese a que la cosecha siempre es mayor a esa. Eso de alguna forma frenaba un poco el precio interno del trigo, por lo tanto de la harina, por lo tanto de los fideos. Hoy ya no existe más ese cupo. Lo mismo pasa con la carne. Son los puntos, los fideos, los alimentos, la carne, todos los sectores que tuvieron más aumentos de precios en los últimos meses. Lo mismo pasa con los combustibles. Si vale lo mismo exportar que vender al mercado interno porque se está completamente desregulado, tenemos aumentos de precios todos los meses en los combustibles. Y así con casi todos los sectores, las prepagas, ¿no? Toda una desregulación muy importante, que a lo que voy. Si el DNU, por ejemplo, mañana se da de baja en diputados, bueno, nadie va a retrotraer todos los aumentos que tuvieron, nadie va a volver a armar nuevas regulaciones o empezar a cumplir regulaciones que existían hasta el 10 de diciembre, pero que después dejaron de existir o ahora vuelven a existir. El caos generalizado es muy difícil de volver atrás y eso Sturzenegger lo sabe, por eso sigue dando explicaciones y diciendo las bondades del decreto. Entonces el decreto trae como cambios estructurales cuestiones muy similares al plan económico de la dictadura: apertura comercial, apertura financiera, desregulación, la profundización de la desregulación de la economía argentina y una reprimarización también de la economía, porque toda esta apertura comercial lleva a que, por ejemplo, se importen productos manufacturados o industriales que son más competitivos en el mercado externo y por lo tanto que puedan fundir a un montón de empresas, un montón de industrias locales, como pueden ser las textiles o las electrónicas, más allá de que hayan sido industrias fuertemente protegidas y que lleven
cantidad de subsidios, podría ser también un debate, pero la propia apertura que está designada en el DNU lleva a una reprimarización también de la economía nacional. Entonces, para no andar tampoco punto por punto del decreto, ahí hay metidos un montón de cambios estructurales que se asemejan en parte al plan económico de la dictadura y que pueden llevar a un proceso que sea difícilmente reversible para un próximo gobierno que por ahí quiera avanzar en reponer algunas de esas regulaciones, porque son 700 que salen de una, ¿no? Más allá de la voluntad política que pueda llegar a tener, o que haya alguien pensando un decreto opositor o no. Entonces, ahí hay una parte. La otra parte de los cambios estructurales del gobierno de Milei está en veremos, ¿no? Que es la ley bases, la ley bases, la ley ómnibus, como se conoce actualmente, pero que tiene algunos puntos particulares que profundizan, por ejemplo, la reprimarización de la economía y que parecen tener consenso. Por ejemplo, el RIGI, el régimen de inversiones, básicamente es, como estaba redactado originalmente, era una apertura indiscriminada para las inversiones en hidrocarburos, minería, para el sector de agricultura y puertos, creo, es decir, a sectores primarios de la economía, en donde se les bajaba impuestos, pagaban mucho menos impuestos que las empresas nacionales, incluso se las hacían exenciones impositivas, y se les permitía una capitalización muy rápida de las ganancias que tenían. Digo del RIGI porque es uno de los puntos que lleva también a una extranjerización de la economía. O sea, si esto se aprueba, las empresas de afuera van a tener mayores facilidades para competir contra las empresas nacionales. Es una forma de subsidiar a la inversión extranjera en lugar de subsidiar o castigar al mismo tiempo a una eventual inversión nacional. Hay una asimetría ahí muy grande y al mismo tiempo parece ser uno de los puntos de consenso, ¿no? Hasta incluso, digo, no solo el PRO, los radicales están a favor, sino que hasta la última carta de Cristina Kirchner, por ejemplo, plantea algo similar. No obviamente en las mismas condiciones, pero dice discutamos una ley de inversiones. Entonces, ahí se abre el espacio para poder discutirlo. En el mismo sentido, tiene todo un apartado de muchas leyes en lo que tiene que ver con la desregulación total del mercado de hidrocarburos. Básicamente es una ley armada para vaca muerta, para que también vengan inversores desde afuera y que profundicen todo este proceso que se está realizando para que se exporte toda la producción de hidrocarburos, de petróleo y de gas de vaca muerta. Y así con algunos otros sectores, pese a que ahora digo que los periodistas se burlan un poco de que Milei tuvo que ir para atrás y volver a presentar la ley, que ya no es más ley ómnibus, sino que es ley combi o ley furgón, no sé, algo más chico, sigue teniendo cerca de 200 artículos. O sea, sigue siendo una ley, una super ley bastante grande, que puede llegar a avanzar en cambios estructurales bastante fuertes. Y que en ese sentido, también, con esto cierro la parte más estructural, con estos potenciales cambios estructurales, pese a que hay una discusión sobre si esto termina de concretarse o no, lo que está apareciendo es una suba paralela de todos los bonos y las acciones, es decir, que el mercado financiero dice, ojo, pese a que la opinión pública diga esto no es sostenible, o por ahí le dan de baja el DNU, o por ahí no pasa la ley bases, hay una apuesta del mercado financiero, potencialmente algunos inversores del exterior, en que por ahí los cambios estructurales de Milei se pueden sostener en el tiempo a partir de estas modificaciones. Ahora bien, también la macroeconomía, que parece estar tan cambiante en lo cotidiano, hay cambios estructurales que se pueden llegar a profundizar en los próximos meses, en los próximos años, a partir de una serie de medidas que se tomaron desde el principio del cambio de gobierno. Ya que con la primera devaluación, por ahora, de Caputo, el 13 de diciembre, que hizo un salto de tipo de cambio del 118% del dólar, el oficial, ahí hubo ese salto devaluatorio tan grande, implica modificaciones de los precios de toda la economía, que lo seguimos sintiendo hasta ahora y que el propio Caputo está tratando de monitorear hoy, ¿no? Que tiene que ver con el salto en el inflacionario,
salto en la inflación que hubo en los siguientes meses. La inflación mayorista de diciembre fue del 54%, la minorista 25%, pero se acumularon en 3 meses 74% de inflación, una cosa así, que modificó todos los precios relativos. El principal precio relativo que modificó fue el salario, ¿no? Porque el salario quedó muy atrasado. Toda devaluación en Argentina es una transferencia de ingresos desde el salario hacia el capital, particularmente el capital que exporta, el capital exportador, y que en este caso no tuvo una respuesta al alza como sí pudo haber en otros momentos de la historia reciente en Argentina, qué sé yo. Massa cuando devaluó hubo un golpe, una transferencia de ingresos muy grande, estoy hablando después de las PASO de agosto del año pasado. Massa incluso después bajó, eliminó el impuesto a las ganancias para la cuarta categoría, hizo lo que la oposición decía, un plan platita para tratar de compensar esa devaluación, pese a que en términos salariales los salarios siguieron cayendo. Bueno, Massa intentó compensarlo de alguna forma, compensó con las herramientas que tenía, con la voluntad que tenía. Hoy es lo contrario, ¿no? Hoy Caputo le está poniendo un tope a las paritarias, si no, no las homologan. Hay como una tablita de lo que la Secretaría de Trabajo permite aumentar los salarios, o homologar las paritarias de los salarios todos los meses, pues no pueden aumentar según determinado umbral. A lo que voy es que esto puede ser estructural porque si no hay una actualización salarial que trate de recomponer esa caída en el salario, bueno, esa caída salarial puede llegar a un cambio estructural del costo salarial argentino para una empresa, ¿no? Básicamente que los salarios en Argentina están muy por debajo del promedio de la región. Es un problema muy grande para todos los que vivimos de nuestro laburo, pero es algo muy beneficioso para las grandes empresas que quieren invertir de afuera o que tienen capitales adentro del país. Ahora, ellos públicamente, ¿para qué dicen que desarrollaron esa evaluación y ahora el plan licuadora y motosierra? Bueno, para recomponer los precios relativos que estaban atrasados con el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Básicamente que estaban atrasadas las tarifas de luz y de gas, que estaban atrasadas las tarifas de transporte, el combustible había quedado muy atrasado, las prepagas en teoría también. Entonces ahí había toda una cantidad de precios relativos que se tenían que acoplar a lo que era el nivel de precio general de la inflación. Entre esos precios relativos obviamente estaba el dólar, entonces ese salto fue para acercarse a los niveles inflacionarios, que lo superó, para, a partir de un reacomodamiento de esos precios relativos, ahí sí avanzar hacia una estabilización, a que el dólar deje de subir, la inflación empiece a bajar mes a mes, que es lo que está en debate en estos días, a partir de esa recomposición de los precios relativos y una posterior recesión de la economía, ¿no? Que caiga el nivel de actividad y que la inflación caiga, básicamente, como dijo Diana Mondino, porque no podamos hacer las compras, ¿no? Como no podemos comprar, los precios tendrían que bajar porque la demanda se le impone al oferente. ¿Qué fue lo que pasó? Los precios relativos no se acomodaron, ¿no? Entonces ahí ya tenemos un primer problema. ¿Qué fue lo que más aumentó después de la devaluación? Los alimentos, los productos farmacéuticos, de higiene personal, que aumentaron al mismo nivel que la devaluación, pero los precios que estaban atrasados quedaron relativamente atrasados. Aumentaron muchos, pero no aumentaron lo suficiente. Por ejemplo, la nafta aumentó un montón, pero cuando uno mira los cuadritos de cuánto aumentó la inflación con respecto a los precios de los combustibles, de las tarifas, etc., la nafta se acerca, pero queda por ahí cerca. Las prepagas sí se acercaron, pero, por ejemplo, las tarifas de gas siguen estando muy atrasadas, las tarifas de transporte siguen estando muy atrasadas. Y ahora, con toda esta inflación que desencadenó la devaluación, el dólar también empieza a estar atrasado. Ese es el problema actual, al cual vamos a ir ahora un ratito cuando cerremos. Entonces, el problema es que la devaluación original no llevó a una recomposición de los precios relativos, en parte porque esa devaluación se hizo al mismo tiempo que se liberaba la economía. Entonces, obviamente, los que tenían márgenes para aumentar los precios los aumentaron, los alimentos, como decíamos recién, farmacias, etc. Pero los que no tenían margen para hacerlo, porque, por ejemplo, necesitan de una audiencia pública o que los autorice Caputo, como las tarifas del gas, están ahí pisados.
y van a seguir estando pisados hasta el mes que viene, no se sabe. Caputo los está pasando, está pateando desde febrero más o menos, que dijo que los iba a aumentar, todavía no lo hace. Con el transporte pasa más o menos lo mismo, pese a que ya aumentaron, van a seguir aumentando. Con la nafta pasa algo similar, están tratando de dosificarlo un poco. Entonces, la condición necesaria que tenían, que ellos se planteaban propia para estabilizar la economía argentina e ir hacia una desinflación, ya de entrada no se está cumpliendo. Por eso aparece hoy Caputo desesperado reuniéndose con los formadores de precios, ¿no? Una frase que la podría decir un peronista, un villerista, Moreno, Kicillof, ¿no? Nunca uno se hubiera imaginado escuchar a un gobierno liberal libertario hablar de formadores de precios. O, por ejemplo, hoy la apertura de importaciones de alimentos, de una cantidad de medidas, o tratar de agarrársela con el INDEC de que no mide las promociones de los farmacéuticos, del supermercado. Es decir, evidentemente hay un problema de los precios que no se terminó de aplacar, y corren el riesgo ahora de marzo de que la escalerita vuelva al alza después de ir bajando y bajando y bajando, que ellos lo que querían era una escalera a la baja de la inflación. Bueno, eso entra en duda ahora en marzo. En paralelo, no solo la recesión y la falta de poder adquisitivo nos iba a llevar a una baja de la inflación, sino también el plan fiscal, ¿no? Del ajuste. Hay que avanzar con la motosierra, con la licuadora, el plan de recorte fuerte del gasto. Entonces tuvimos, digo que fue algo que se anunció paralelamente a la devaluación de principio de gobierno, pero que sigue hasta ahora. Tuvimos a la licuadora funcionando a full y con Milei golpeándose el pecho por eso, ¿no? Las jubilaciones están cayendo como un piano. Ahora está en discusión un eventual cambio de la fórmula jubilatoria, pero no aparece nada, porque cae por la fórmula anterior que habían votado en 2020, queda siempre rezagada en momentos donde la inflación sube. Entonces, eso básicamente, para no entrar en detalles técnicos, hace que los jubilados hayan perdido una parte muy grande del poder adquisitivo en solo 3 meses. Porque no termina, la fórmula como está compuesta, no termina de incorporar a los saberes el salto inflacionario de diciembre, enero y febrero. Pero también el plan de licuadora y motosierra llevó a la transferencia de guita cero a las provincias. Tuvimos toda una crisis con las provincias hace algunas semanas. El congelamiento del potenciar trabajo. Los que cobran el potenciar trabajo siguen cobrando 78 lucas desde hace no sé cuántos meses, mientras la inflación no para de subir. Y se llega al punto hasta de mandar 0 pesos a los comedores, ¿no? O sea, es realmente un ajuste muy fuerte, muy brutal, que también compone los subsidios a la energía. No sé, el gobierno llegó a no pagarle a Camesa, que es la empresa que intermedia en el comercio mayorista de energía, básicamente a los que le dan energía en las distribuidoras. Entonces ahí había empresas que decían vamos a pagar los salarios en cuotas, las empresas energéticas, que son las que más guita tienen en este país. Caputo no les pagaba. Entonces, esta sumatoria de plan motosierra y licuadora lleva a que haya una lectura casi unánime, si ustedes se fijan en los diarios o en la tele, que es, todo el mundo también se está preguntando si esto es sostenible o no. La sostenibilidad del ajuste de Milei. Principalmente porque acumula un montón de pagos atrasados, Caputo cerró la billetera, no le está pagando a nadie como veíamos recién, pero también porque la recesión, la caída de la actividad económica, hace que caiga la recaudación. Entonces no solo cae el gasto del Estado, sino que también caen los ingresos. Entonces, pese a que haya tenido superávit financiero en enero y febrero, Caputo, conforme la recesión continúe en los próximos meses, va a recaudar menos, por lo tanto, eso entra en duda, de si va a poder seguir manteniendo este sendero de superávit financiero. Por eso está también la negociación en estos momentos, supuestamente, no parecen haber muchos avances tampoco en esto, con los gobernadores y con los diputados y senadores para volver atrás con el impuesto a las ganancias para la 4ª categoría, discutir una serie de subas de impuestos. Por eso originalmente en la ley base había una suba de retenciones, es decir, toda una cantidad de modificaciones para que el gobierno nacional aumente el gasto en el corto plazo para que ese superávit financiero sea sostenible, que es el principal caballito de batalla que tiene hoy Caputo y Milei, para mostrarle a los mercados, para mostrarle al Fondo Monetario Internacional y para mostrar como un ancla
como se suele decir, de la economía para que sea creíble el plan de Caputo. Y el tercer punto por el cual se duda si es sostenible o no es porque hay un aumento en la deuda muy grande del Estado Nacional que hace que si uno quiere tener superávit financiero implica no solo superávit fiscal, que sería que el Estado recaude más de lo que gasta, sino también que recaude más de lo que gasta en términos corrientes para su funcionamiento, sino también sumado al pago de intereses de la deuda. Y los intereses de la deuda están aumentando. Entonces, Caputo está armando toda una maniobra financiera que están haciendo estos días para que los intereses de la deuda pasen a pagarse el año que viene y el otro. También está pateando los pagos de los intereses de la deuda haciendo unas maniobras, hoy por ejemplo licitando LECAPs, que básicamente capitaliza los intereses para que no se paguen intereses de la deuda todos los meses, sino que se paguen todos juntos el año que viene, capitalizados, lo cual lo hace un muy buen negocio. Entonces, ligado a esta insostenibilidad del lado del ajuste, del superávit financiero, está la parte monetaria, ¿no? Que está muy ligada a este tema de la bicicleta de Caputo, que es básicamente la política de desmonetizar la economía, o sea que no tengamos pesos. No estamos ligados, todo está muy ligado, que básicamente no podamos comprar las cosas, implica también que tengamos menos pesos. ¿Cómo se está haciendo esto? Con lo que Milei le decía antes de asumir, que era urgente desarmar la bola de nieve de LELIQ. Básicamente, las LELIQ dejaron de existir solo por el discurso de Milei, que eran papeles que se prestaban entre los bancos y el Banco Central, donde se les pagaba una tasa de interés a los bancos, porque los bancos se la presten al Banco Central y el Banco Central le pagaba en ese momento más de un 100% anual, era creo que un 130, llegó a estar 138% la tasa de interés, que generaba una bola de nieve de pesos y cada vez más pesos a medida que se vencían las LELIQs y pagaban los intereses. Había muchos pesos que potencialmente podían entrar en la economía y, bajo la visión monetarista de Milei, generar inflación, ¿no? O sea que la emisión genera inflación, y si mañana vencen 1.000 millones de pesos en LELIQ, bueno, van a aparecer emitidos 1.000 millones de pesos que van a entrar en la economía y van a acelerar los precios. Así en billones, trillones de pesos, que vienen desde hace mucho tiempo atrás. ¿Qué está haciendo Caputo? Estuvo bajando la tasa de interés, se habrán enterado que los plazos fijos ahora pagan 70%, cuando hace unos meses llegaban a pagar 110, creo. Es decir, bajar el nivel de esa bola de nieve, porque los plazos fijos detrás tenían antes las LELIQs, ahora los pases pasivos, se conoce también como licuar esa deuda del Banco Central, pero también desarmando esos pases pasivos y pasándoles esa deuda al Tesoro. O sea, lo que les propone Caputo a los bancos es que dejen de prestarle plata al Banco Central, para que el Banco Central no tenga tanta deuda, pero que esa plata tiene que ir a algún lado, que vaya al Tesoro. Entonces, Caputo arma deuda nueva, atada a la inflación, donde los bancos sacan sus pases y se los pasan, le compran bonos a Caputo, pero que vencen el año que viene, el otro, y que no pagan intereses en el medio para que cierre el dibujo del superávit financiero. ¿Se acuerdan que recién decíamos que el superávit financiero incorporaba los intereses de la deuda? Bueno, eso no paga intereses hasta el año que viene, como mínimo. Y de esa forma, lo que hace es, que ellos también lo dicen mucho públicamente, sanear las cuentas del Banco Central. Básicamente, bajar la deuda en pesos del Banco Central para que haya menos pesos dando vuelta en la economía, y esto lo dice Milei públicamente todo el tiempo, que bajó mucho la base monetaria, que hay menos pesos en circulación y que eso anticipa una desaceleración de la inflación, etc. Entonces, todo este combo tiene que ver con una cuestión ideológica, ¿no? de que la emisión genera inflación, entonces hay que bajar la cantidad de pesos en la economía, pero también de algo muy material, que es sacar pesos de circulación para que esos pesos no vayan a comprar dólares, ¿no? Que es lo que pasa siempre. Siempre que hay momentos de tensión financiera y económica, las corridas cambiarias, como suele ocurrir. Entonces, al bajar la cantidad de pesos en la economía, es como que hay menos poder de fuego para que eventualmente haya una corrida al dólar. Hoy está pasando lo contrario, ¿no? El dólar financiero está cayendo, el dólar blue está cayendo, está más o menos estable ahora en los 1.000, 1.050 pesos, pero
pese a que el dólar está cayendo, Milei dice, no vamos a salir del cepo cambiario, no vamos a salir de los controles de cambio. Entonces ahí parece hay una contradicción importante, ¿no? Porque si hay tanta confianza en Milei y en Caputo, el dólar baja y viene bajando desde hace bastante, la inflación también parece que baja, porque tiene de diciembre, enero, febrero. Caputo compra dólares en el comercio exterior y acumula reservas internacionales. Entonces, ¿por qué no sale del cepo? ¿No? Que se lo han preguntado varias veces, creo que Johnny Vidal es la última vez. Y el que dice, yo podría salir del cepo, pero antes necesito 15.000 millones de dólares. Básicamente, ¿qué quiere decir con eso? Que no hay plata, que va a tomar más deuda, obviamente, ese es su punto clave, va a tomar más deuda, sino porque pondría a Caputo como ministro de Economía, ¿no? Eso ya es toda una señal, era como dice Maslatón, a un jugador de la mesa de dinero con plata ajena, es solo para tomar más deuda, para volver a los mercados. Por eso adentro del Ministerio de Economía y el Banco Central festejan cada vez que suben los bonos y baja el riesgo país, que es algo que a nosotros nos queda lejísimo, que quiere decir que baje el riesgo país, ¿no? Bueno, para ellos es importante porque quieren tomar más deuda. ¿Por qué? Porque por más que hayan acumulado 10.000 millones de dólares en el Banco Central, las reservas siguen siendo negativas. O sea, el Banco Central sigue teniendo más deudas que activos en sus arcas, en sus hojas de balance. Ellos lo que presentan es que cae la cantidad de pesos de la economía y que al mismo tiempo tendría que subir los dólares en la economía. Milei a veces dice públicamente para dolarizar, ahora ya no mucho, pero básicamente para tener algo de estabilidad para poder salir de los controles de cambio. Si hoy se sale de los controles de cambio y no hay dólares en el Banco Central, nadie sabe en qué valor puede terminar el dólar porque todos los que tienen pesos pueden salir corriendo a comprar dólares. Ese es el principal problema. Entonces, Milei necesita reservas en el Banco Central para salir del cepo, podría pedirse la prestada al FMI, podría hacer un préstamo sindicado, se le dice porque podría poner títulos de garantía para tomar nueva deuda, porque pese a que cayó el riesgo país sigue estando en 1.500 puntos, ahora es imposible tomar nueva deuda en condiciones normales. Ese es el principal problema para salir por lo cual Milei no sale del cepo cambiario, lo dice él públicamente, pero también está el problema del impuesto país, que es una forma de hacer, una forma de control de cambio del cepo cambiario, que fue otra de las medidas que tomó Caputo al principio de su conferencia de prensa de diciembre, que es básicamente aumentar los impuestos por todo lo que Argentina compra del exterior, todas las importaciones. Del 7,5% al 17% lo aumentó. Eso que hace que todo lo que compramos afuera sea más caro, pero también le genera mucha recaudación al Estado Nacional, que es justamente lo que charlábamos recién. La recaudación está en caída y eso hace que sea poco sostenible el ajuste del superávit fiscal, el superávit financiero del gobierno. Entonces, si además salen del cepo y sacan el impuesto país, se termina el superávit financiero por lo menos por los próximos meses, porque cae hoy, depende del mes, el impuesto país es el tercer o cuarto impuesto que más recauda en todo el país. Algo que hace un año era el séptimo o el octavo. Entonces ahí le generaría un agujero fiscal muy importante. Entonces no puede salir el impuesto país, por lo tanto no puede salir de los controles de cambio. Después está el factor de la confianza, ¿no? De la confianza que puede generar Caputo en los mercados. El riesgo país sigue en 1.500, por ahí en 1.000 podría tomar deuda. Pero sobre todo, si hoy salen, como decíamos recién, de los controles de cambio, la situación más que uno puede prever con mayor grado de verosimilitud sería que suba el dólar, que suba la inflación y generar ese círculo vicioso que tiene siempre la economía argentina, que cada vez que sube el dólar, sube la inflación, y en este caso sería peor porque sería en un mercado cambiario unificado. Hoy tenemos varios controles de cambio, varios tipos de cambio, el que importa para los precios es en mayoría el dólar oficial, y ese lo mantienen pisado, ¿no? Ahí, pese a la evaluación inicial, hoy está pisado. Entonces, hoy tiene ese problema, ¿no? Que no puede salir del cepo porque le generaría una espiralización, un salto evaluatorio, un salto inflacionario,
Pero, como decíamos hace un rato, hoy Caputo está medio desesperado, charlando con los formadores de precios, tratando de controlar de alguna forma, o pateando precios regulados, que eran, creo que comenzamos charlando que ellos querían equilibrar los precios relativos. Bueno, buena parte de esos precios relativos, los regulados, como el gas, la nafta, las tarifas, Caputo está postergando esas subas a los próximos meses para que la inflación no le dé tan alta. ¿Por qué? Porque si la inflación le sigue dando alta, no solo nosotros estamos viviendo cada vez peor, eso a Caputo mucho no le importa, sino porque una inflación sostenidamente alta mientras el dólar sigue en 800, da esa sensación, o no tanto sensación, sino una realidad de atraso cambiario. Básicamente que sube más los precios internos que el dólar. Eso genera lo que también en las últimas semanas se habló mucho de la inflación en dólares, por esa situación, pero también genera esa sensación de atraso cambiario para los que tienen los dólares, en forma de soja. Entonces ahora, el mes que viene, empieza la cosecha y se empieza a exportar la soja, que es cuando, la soja y el maíz, que es cuando el gobierno, todos los gobiernos siempre esperan las cosechas para que entren los dólares a las reservas del Banco Central. Milei lo necesita para salir del cepo. Ahora es circular porque si hay una sensación de atraso cambiario, es decir, que el dólar no es lo suficientemente competitivo para exportar, para vender esa producción y por lo tanto generar los dólares, bueno, probablemente no se exporte o se exporte menos de lo planificado, lo que tenía pensado Milei, por esa sensación de atraso del dólar. Entonces puede generar una presión por una devaluación o por alguna magia financiera que inventen para darle un premio a esos exportadores. Pero en general, cuando se hacen esos premios a los exportadores sin devaluar, termina siendo a costa del ingreso de dólares al Banco Central. Por ejemplo, hoy los exportadores venden con un dólar blend, se le dice un 80-20, que es 80% de los dólares que ingresan del exterior por las ventas de soja, lo que sea, para afuera, un 80% va al dólar oficial, o sea, van las reservas del Banco Central, pero un 20% va al mercado financiero. Entonces, ahí ya tenés un 20% menos de todas las exportaciones que van a las reservas del Banco Central. Y la clave para Milei es recomponer el Banco Central. Entonces, ¿cuál es una de las versiones que andan dando vuelta? Bueno, que aumenten ese porcentaje de un 80-20 a un 70-30. Pero bueno, ahí sería un 10% menos de reservas que van de reservas al Banco Central. Obviamente el FMI tampoco quiere eso, que es otro de los negociadores con el gobierno. Entonces hay muchos actores que empiezan a luchar cada uno por lo suyo, en este caso los dueños de la cosecha, por otro lado Caputo, pero que también puede generar finalmente esta situación tan endeble alrededor del atraso cambiario, bueno, estas presiones para que si la inflación sigue alta, genere esta sensación de atraso del dólar. Si el dólar está atrasado, hay presiones por una devaluación. En general, cuando hay una presión por una devaluación, siempre que termina perdiendo es el Banco Central de Argentina y el gobierno argentino, sea quien fue. A veces le pasó a Macri, le pasó a Massa, le pasó a Kicillof, le pasó a todos. Es la historia de Argentina. Y el salto devaluatorio, más inflación y otra vez volver a foja cero, ¿no? Volver de vuelta a una situación mucho peor para nosotros, pero también para la macro, la macro del gobierno. Ahora, y con esto voy terminando, me estoy extendiendo bastante, ¿no? Bueno, voy 40, ¿no? Más o menos, ya termino. Así abrimos. ¿Por qué es tan importante salir del cepo? Por una cuestión ideológica de Milei, de Caputo, el liberalismo, el libertarianismo argentino. Bueno, en parte sí, porque los precios libres van a manejar bien la economía, eso puede generar un círculo virtuoso, pero sobre todo porque si hay controles de cambio, quiere decir que los grandes exportadores que se ven favorecidos por la desregulación de vaca muerta, por la desregulación de la minería en Argentina, por la desregulación del agro, por la compra de tierras de extranjeros, por cualquier tipo de negocio que, como vemos, está muy vinculado al comercio externo, no al comercio interno de Argentina, tienen que capitalizar todas esas ganancias que están haciendo. ¿Cómo las capitalizan los grupos de afuera? Bueno, veniendo, haciendo el negocio acá y llevándose los dólares a su casa matriz, ¿no? Similar a la valorización financiera de la dictadura. En este caso,
hay y va a haber mecanismos de valorización financiera con las bicicletas de Caputo, que es su especialidad, pero sobre todo con la explotación de los recursos naturales de Argentina. Entonces, si esas empresas no tienen la garantía de que no va a haber controles de cambio para que ellos puedan comprar todos los dólares que necesiten, que quieran, que se quieran llevar de acá, bueno, ellos saben que probablemente vengan menos empresas que las que tenían originalmente pensadas, porque no se pueden llevar las ganancias, no se pueden girar dividendos, utilidades, comprar dólares y llevárselos afuera, por lo tanto, consolidar un nuevo ciclo de valorización financiera y rentística, sobre todo en este caso, de la explotación de los recursos naturales. Por eso, la salida del cepo es lo que está en discusión muy ágil en estas semanas entre economistas, pero en general en toda la opinión pública, y realmente detrás de todo esto, detrás de esa valorización rentística, de esa acumulación del capital que pueden hacer las empresas multinacionales, pero también argentinas, está ese disciplinamiento social de un salario a la baja que viene perdiendo poder de compra sistemáticamente, que ahora por primera vez en, no sé si son 10 años o más, donde el salario en blanco, que mide el RIPTE, que es decir, un trabajador con todos los derechos, ya no llega a cubrir una canasta básica, ¿no? Que había salido un gráfico de la consultora de la CUNSA, no es que lo propuso la CTA con su centro de estudios, que suele hacer estos estudios, sino que la consultora de la CUNSA sacó un gráfico que es muy, muy elocuente, porque ya ni siquiera se puede mantener con lo básico a una familia, no con un salario informal, sino con un salario en blanco y con supuestamente todos los derechos. Entonces estamos en esta situación en donde el salario es el único precio regulado de la economía, con las paritarias tratando de controlarlas, sin homologarlas, etc. Donde ese punto, el punto de la salida del cepo, de una eventual devaluación y el control del salario están íntimamente ligados para que esta vez los cambios sean estructurales y duraderos, como suelen decir públicamente incluso gente que no es del gobierno, que los cambios sean duraderos, implica que la macro necesariamente implica que la macro no estalle por los aires, con lo que charlamos recién, el ciclo de otra devaluación, inflación, etc., y que lleve a un escenario de conflictividad social, que es lo que le viene advirtiendo el FMI desde la primera reunión que tuvieron con ellos, que publicaron en diciembre, en un documento de como 100 páginas. Su principal preocupación era, ojo con los costos sociales, ojo con el control social de un ajuste tan brutal, porque si se pudre todo, o si los sindicatos se empiezan a pelear porque los sueldos le ganen a la inflación o le paren a la inflación, pueden hacer que se pierda esa ganancia de competitividad, esa ganancia de valorización por la caída de salarios y la devaluación, ese salto en las ganancias, en la rentabilidad de las empresas, y eso terminaría por por poner en riesgo todo este plan motosierra y licuadora que vino desarrollando todo el gobierno hasta el momento. Entonces todo eso está como pendiente de un hilo de lo que pueda llegar a pasar en los próximos meses con las presiones devaluatorias y eventualmente con las presiones salariales alrededor de este disciplinamiento social que viene a servir ahí. Por lo tanto, esa es la discusión que tenemos de acá a las próximas semanas y obviamente no está saldada, ¿no? Pese a que hemos tenido un golpe muy duro para la mayoría de todos los sectores sociales en Argentina, salvo para unas corporaciones que uno puede nombrar con los dedos, ¿no? Que nos puede contar que son muy pocas y que se dedican a la exportación. Bueno, ahí la mayoría de nosotros está viviendo peor justamente porque ese es el plan, ¿no? Un disciplinamiento social para aumentar la rentabilidad de esas empresas, pero que el final está abierto sobre la base de que las modificaciones estructurales parecen estar un poco más endebles que antes y la macro también, porque no aparece un plan superador, no se sabe qué va a pasar con el dólar de acá a 2 semanas, y la inflación no baja, lo cual puede generar todos estos problemas que charlamos. Esas son las conclusiones que creo que dejan como dice Gerchunov, que te daba clase acá, la moneda en el aire, ¿no? Les gusta decir eso, que creo que es la situación que tenemos ahora por delante. Hasta ahí llegó mi...
quiere... Bueno, ahora la idea es salir preguntas. Sí, si quiere hacer Profundizar cosas, ya fuiste tocando todo más o menos, por ahí alguna pregunta de profundidad también se quiere hacer. Yo tengo dos para romper el hielo, no sé si Dale, me dale. quería preguntar antes, pero estamos planteando el problema del ancla del ajuste. Se nos ocurrió lo siguiente: Caputo y el conjunto del gobierno plantean que este plan de estabilización tiene esta esterilización del gasto público como ancla del ajuste. Pero a partir de esta caracterización que vos planteás, ¿dirías que también el ancla son los salarios? Quiero decir que es el único ancla. Eso por un lado. Después, la segunda pregunta. Yo entiendo que el eje de tu presentación era, uno de los ejes de la presentación era la comparación con la dictadura, pero también me llama la atención, siendo que el gobierno de Javier Milei reivindica en particular el plan económico de Menem. Brevemente, porque no tenés, entiendo que si te digo una hora entera te mato, pero ¿qué similitudes y diferencias también encontrás con la política de Menem? Bueno, lo del ancla fiscal o salarial creo que es una combinación de las dos, ¿no? Porque el ancla salarial, como decíamos recién, es el único precio regulado de la economía, todo el resto de los precios están liberados, salvo el salario que tiene todos estos problemas que estábamos charlando. Salario es un ancla macro, pero es más que nada un ancla estructural, un cambio estructural muy importante. Por ejemplo, o por caso, acá, no sé si sigue dando clases Rolando Starita, pero tiene una tesis, no, más clases se fue. Hace un par de años. Ah, sí, me recibí yo y... Mirá vos. Bueno, pero él tiene como una tesis, una hipótesis, pero está un poco más extendida, que es una de las principales causas de la inflación en Argentina, porque uno puede decir, ¿por qué Argentina tiene tanta inflación y el resto de la región no? Entonces dicen, bueno, los formadores de precios, bueno, y se van desechando distintas teorías. A lo que apunta él, para hacerla corta, él dice que la distinción de Argentina con Chile, Bolivia, Perú, Brasil, etc., es que los capitales en esta región y en general en el mundo subdesarrollado, para poder competir con sus exportaciones, con sus ventas de productos al exterior en el mundo, con el mercado internacional, necesitan sí o sí de devaluaciones. ¿Por qué? Porque necesitan ganar competitividad de alguna forma. Bueno, por definición las economías subdesarrolladas no están desarrolladas, por lo tanto no son competitivas a nivel internacional, salvo algunas excepciones. El agro argentino es competitivo por desarrollos tecnológicos, pero en general pasa esto desde hace muchos años. Entonces, ¿qué dice Atarita? Todos los países de la región han tenido devaluaciones para generar esa rentabilidad de los sectores exportadores, pero la diferencia de Argentina es que cada vez que hubo una devaluación, o la mayoría de las veces que hubo una devaluación fuerte en Argentina, los trabajadores salieron a pelear por su salario y lograron en general empardarle a la inflación, o por lo menos lo intentaron. Entonces, ¿qué generaba eso? Que la competitividad que había generado originalmente el salto de la devaluación, la mayor rentabilidad, después se la comía los aumentos por paritarios. Y ese generaba que se achiquen los márgenes de las empresas, principalmente exportadores, y eso generaba otro salto devaluatorio, pero eso generaba otra reacción popular grande. Bueno, la dictadura vino a cortar parte de eso, ¿no? Entonces generó una devaluación muy fuerte, hizo todo su terrorismo de Estado y generó que, obviamente, los salarios no puedan recomponerse. Entonces, esa como diferenciación con respecto al resto. El resto de los países de la región tuvieron planes macroeconómicos, que se suele decir el plan real de Brasil, otros planes, el plan de Perú, la competencia de moneda, bla, bla, pero en general tuvo como ancla eso, un disciplinamiento social. Pese a la dictadura, después en Argentina se ha logrado, Argentina siguió manteniendo, diría Milei, una casta sindical grande, pero sobre todo un movimiento obrero organizado muy grande que, pese a la dictadura, pese a todo lo que ha pasado, siguió generando esto, ¿no? Que se vio en el 2002-2003, exacto, 300% del dólar, después subió la inflación porque los salarios se recompusieron. Bueno, hoy lo que busca hacer Milei es algo similar, ¿no? Que puede entrar en duda por esta situación. Entonces digo, estructuralmente el ancla son los salarios para tratar de no repetir el ciclo histórico y darle ese disciplinamiento social.
términos macroeconómicos están las dos cosas ligadas porque, por ejemplo, el salario, como decía Fran hace un rato, el salario de los nuevos docentes de la Facultad de Económicas y de todas las universidades es gasto público. Y así pasa con varios sectores de la economía, pero también el salario diferido, las jubilaciones, son el gasto más importante del Estado Nacional. Entonces, públicamente, también hay un juego públicamente, porque ellos no pueden decir que el ancla son los salarios, ¿no? O sea, pueden decir muchas cosas, evidentemente, pero todavía, o por lo menos Caputo o Milei, no dice que el ancla son los salarios, sino que dice que tenemos el ancla fiscal, pero creo que están las dos muy relacionadas. Y después con lo de Menem, creo que obviamente tiene muchas similitudes, además de que Milei lo adora, lo reivindica públicamente, principalmente porque muy esquemáticamente la política económica de Menem fue como una continuidad de la dictadura, ¿no? La apertura, lo que charlamos al principio, la valorización financiera, pero también profundizada por las privatizaciones que no se habían hecho en la dictadura, por eso esa puede ser una diferencia, ¿no? En la dictadura habían avanzado con algunas privatizaciones parciales, pero las propias diferencias políticas adentro de las estructuras militares llevaron a que no se privaticen grandes empresas que sí se hicieron durante el menemismo y que ahí sí hay una ligación muy fuerte entre Milei y Menem, pero no Milei y la dictadura, porque la dictadura ponía a los generales a dirigir YPF para básicamente endeudarla y llevarse los dólares, pero también porque la casta militar tenía una estructura también de poder muy importante en las empresas estatales. Eso hoy Milei no lo tiene. También el componente por ahí nacionalista que tenían algunos componentes del Estado dirigido bajo algunas capas de los militares, siempre hubo sectores más nacionalistas. Hoy lo de Milei es completamente entreguista, muy tilingo, ¿no? Todo está para afuera, parece que le hace publicidad a Elon Musk, ¿no? Todo el tiempo se habla de una empresa privada, que Starlink dice que Musk tiene que venir a explotar minería, está pasando algo muy grave en la hidrovía, en el río Paraná, está acá el jefe de la CIA, o sea, toda una entrega y un alineamiento muy importante con Estados Unidos, como Menem en su momento, creo yo, también porque acá también hay otra diferencia importante con la dictadura, que en la dictadura ese ciclo de valorización financiera, apertura de capitales, apertura comercial estaba respaldado por una situación internacional muy distinta a la actual, que era de globalización, financiarización de toda la economía, ¿no? Thatcher, Reagan, donde habían dólares, petrodólares en ese momento, por cuestiones que no vienen al caso, pero había muchos dólares disponibles para hacer valorización financiera. Hoy no se sabe bien. Hay quienes dicen que sí, quienes dicen que no. Esto es más una cuestión de timba que no se sabe bien qué va a pasar, porque depende de la tasa de interés de Estados Unidos, etcétera, 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 pero sobre todo porque el mundo está partido, ¿no? Y cada vez está más partido. Tenemos conflictos, tenemos guerras hoy, que en ese momento había, pero en menor intensidad. Ahí parecería configurarse un mundo más multipolar frente a una situación de globalización, cuando ellos venían lo financiero, etcétera. Y eso se ve muy reflejado en que Milei tiene que decir frente a Cámara que necesita 15.000 millones de dólares, pero nadie se los da. En ese momento a la dictadura le llovían los dólares de afuera. Y bueno, a Menem también, por la hegemonía que tenía completa en Estados Unidos en ese momento. Hoy eso está en duda, tal vez por eso, o leyendo un poco eso, Milei trata de recostarse principalmente en Estados Unidos para que Estados Unidos lo rescate, con un perdón, con más deuda de fondo, con algún acuerdo con Wall Street, con BlackRock, cualquiera, para que les dé más deuda. Puede ser, pero bueno, hay algunas similitudes y diferencias, para no extenderme mucho sobre el punto. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta? ¿O crítica? No, o sea, estamos viendo esta caída de los salarios, el ataque de los trabajadores y demás, que se traduce, en ciertos puntos salen indicadores de caída económica, ¿no? ¿Qué pregunta es qué repercusión puede tener esto? Porque en definitiva debe haber un sector de empresariado que está también viendo que dice, che, no vende un carajo, ¿no? Eso va a generar presiones hacia Milei. O sea, y eso es mi pregunta respecto a eso, porque veo que todo un sector de los gobernadores y el PRO y demás, que defiende sus intereses, está a veces presionando hacia el propio presidente. Entonces, hay ahí también una relación con los gobernadores
gobernadores y con los grupos económicos, ¿no? Que respaldan a los gobernadores, como Sí. decía recién. Bueno, eso es como una discusión que también está abierta, porque ahí aparecen los distintos grupos económicos, ¿no? O sea, cuando Milei ganó y después presentó el DNU, todos festejaron, ¿no? Nunca hubo tantos comunicados seguidos de la EA, que es la Asociación Empresaria Argentina, que es distinta que la UIA, que parece parecida, pero es porque en la EA firman los dueños. O sea, los comunicados los firman Galperín, Pablo Roca, Migoya, los de Globan, todos los dueños, Brown. Pero en la UIA están como sus empleados, sus CEOs, sus directivos. Los tipos festejaron, apoyaron la ley bases, apoyaron el DNU, apoyaron las medidas de Caputo. Ahora, adentro de ellos hay algún tipo de conflicto, por ahí algunos lo rescatan en que hay un interno en la UIA con un sector más mercado internista, porque la actividad económica está cayendo muy fuerte, el consumo se está desplomando, por lo tanto, los sectores más cercanos al mercado interno lo están sufriendo, no venden. Como decíamos hace un rato, el textil, por ejemplo, que además están siendo afectados por la apertura de importaciones. Esto es todo un combo que lleva a uno de los objetivos, que es la reprimarización de la economía, ¿no? Uno de los objetivos, digo, que tenía en común la dictadura con Milei, o sea, ir erosionando a la industria local. Particularmente lo que pasa en estos días, por ejemplo, ahora Caputo arregla para que se abran las importaciones de alimentos y de productos de la canasta básica. Se le bajan los impuestos, se le hacen exenciones impositivas y se le dan los dólares a 30 días. Pero un industrial que quiere producir en Argentina necesita, para traer los insumos de afuera, pagar más impuestos que un producto final y además le dan los dólares en cuotas de 30 a 120 días. Entonces hay una asimetría muy grande que pocas veces se vio en Argentina y en el mundo, pero que lleva a distintos conflictos. Particularmente yo creo que el plan de Milei va más para este lado de la reprimarización y por lo tanto a una economía más parecida a la Perú, ¿no? Una cosa que sería una reestructuración un poco más profunda, pero que digo, ya arrancó hace muchos años, con un foco directamente puesto en la exportación de recursos naturales, ¿no? La exportación las explotaciones de hidrocarburos de vaca muerta, profundizar las explotaciones del campo, abrir lo más que se pueda la minería, profundizando hoy algo que casi no existe, que es el cobre, pero también el litio, y así con esas industrias particulares que sirven para realizar esta valorización más rentística. Ahora, hay sectores que están pujando, que tienen una interna ahí, que en general lo recoge bien Renú, un periodista económico en Página 12, que siempre está metido como en esta rosca, pero ¿qué pasa? Adentro de esas cúpulas empresarias, quienes mandan son Pablo Roca, por ejemplo, y todas esas grandes empresas que ahogan las posiciones públicas que puedan llegar a tener los empresarios pymes, por ejemplo, que en teoría están representados en esas cámaras, pero que no lo están públicamente. Entonces ahí hay algunas crisis que están ocurriendo. Ahora, con relación a los gobernadores, particularmente yo soy de Chubut, de la Patagonia, y ahí pasa que todos los gobernadores, los intendentes de las grandes ciudades, responden directamente a las empresas petroleras, ¿no? Es lo principal. Pero algo muy parecido pasa con el gobernador de Córdoba y el de Santa Fe. El de Santa Fe responde al puerto, el de Córdoba a los intereses de los pools de siembra, soja, etc. Y en menor medida, por ahí sí, por ejemplo, la industria automotriz que existe en Córdoba. Entonces, ahí puede haber un conflicto que tiene que ver por ahí con un polo industrial un poco más grande. Pero en general, a mí me da la sensación que, particularmente por la Patagonia, pero también por la Pampa húmeda, que tienden a alinearse con los intereses de los grandes empresarios que están metidos a full. Ayer salió una entrevista, no una entrevista, sino una charla que dio Pablo Roca, el dueño del grupo Techin, donde decía, tenemos toda la fe, toda la esperanza puesta en que a Milei le vaya bien, lo levantaban en Bloomberg. Pero el caso de Pablo Roca es muy paradigmático, y con esto termino, porque uno diría, Pablo Roca hace acero, ¿no? ¿Y a quién le vende acero? A los industriales argentinos. Entonces no quiere que caiga no debería querer que caiga el mercado interno argentino. Tampoco debería apoyar a Milei porque Milei dice que va a abrir la importación y la exportación. Entonces, si viene el acero de China, Pablo Roca se funde, porque los costos no le dan por la cuestión de competitividad con respecto a afuera. La productividad no le da.
ahora está metido a full. ¿Por qué? Porque ve hacia dónde gira el mundo, hacia dónde gira Milei, hacia dónde gira la economía y la política argentina, y está haciendo un traslado, una apuesta fuerte en Vaca Muerta. Porque el grupo Techin no es solo la producción de acero, Tenaris hace los tubos sin costura para hacer oleoductos, para sacar petróleo, pero también para armar toda la estructura que bombea gas y petróleo, no solo en Vaca Muerta, sino en todo el país. Pero tiene su propia empresa petrolera, que es la que más está creciendo dentro del holding. Entonces ellos también se reconvierten hacia los sectores que van a ganar y que están balizando para que ganen, que son estos sectores extractivos y exportadores. Entonces los que tienen la espalda se pueden reconvertir, diría, ¿no? Entonces esos conflictos aparecen y van a seguir apareciendo, pero los grandes empresarios ya se están cubriendo desde antes y parecen dirigir ahí un poco la batuta. O sea, en concreto el grupo Techin dirige la huida y no permite disidencias. Si estos tipos que les comentaba que aparecen en página 12 se quieren ir, que se vayan, pero no van a representar, no van a tener voz ni voto en la huida ni en ninguna de estas estructuras empresariales. Entonces ahí hay conflictos, pero que por ahora parecen estar más capitalizados por los sectores exportadores. Y con los gobernadores defendiéndonos. Yo acá. Sí. Si un plazo fijo igual, ¿todo ganancias? ¿Te venció ahora? Uno que la vio. Claro, querido. Y qué sé yo. No, hiciste bien en ponerle el plazo fijo. Ahora uno tendría que ver. Ahora, por ejemplo, si vos haces el plazo fijo UBA, tenés 6 meses. ¿Lo bajaron? Mirá. Claro. Mirá, qué sé yo. Yo lo que haría yo, no es recomendación, sería comprar dólares. Lo que haría yo. ¿Por qué? Porque la inflación puede ser que vuelva a subir, lo que sea, pero la situación es tan delicada en esto, en torno a lo que puede, a lo que vaya a pasar con el dólar. Puede ser que no pase nada y que se liquiden toda la cosecha y que el dólar se mantenga estable, pero qué sé yo soy más conservador por ahí con estas cosas. Lo veo como todavía bastante endeble, sobre todo por las presiones políticas, por la nueva devaluación, no solo por una cuestión de cómo le den los números macro, sino porque obviamente una devaluación amplifica los márgenes de ganancia, lo que ya hablamos hace un rato, pero porque ahora, si Milei se quiere apurar en levantar el cepo, por una cuestión también política, que tiene que ver con tratar de darle algo a la opinión pública, a la gente, de decir hay algo de estabilidad o hay algo de vender públicamente, porque si cada vez el poder adquisitivo nos alcanza para menos, no podemos pagar alquiler, no podemos pagar tal cosa, por lo menos, que algo muy parecido a lo que hizo Macri en su momento, podés comprar dólares libremente, ¿no? Eso sería levantar el cepo y dar esa sensación de estabilidad. Por eso creo que un poco los tiempos se aceleran, porque la inflación no baja y Caputo sigue diciendo cada vez, todos los días dice públicamente que no va a devaluar, y en general cuando los ministros de Economía dicen que no va a devaluar, en Argentina pasa lo contrario. Para lo que voy es que si Milei también dice públicamente que quiere un rescate del FMI, que quiere más deuda del FMI, y están todos mirando el riesgo país para tomar más deuda, es porque, creo yo, que está tratando de ir hacia un cambio del plan, de alguna forma, porque el ancla fiscal no puede, está siendo vista como poco sostenible, porque lo que charlábamos hace un rato, y para darle un nuevo aire político y económico a Milei de vender algo públicamente. Eso podría ser lo que también se charlaba hace un tiempo, acelerar la salida del cepo, la competencia de monedas, lo que sea, pero para eso necesitan dólares, respaldo, y el FMI, para darte dólares, primero te pide que dolarices, que devalúes y que suba la tasa de interés. Todo lo contrario a lo que hizo Caputo hasta ahora. Por eso es tan endeble, creo yo, la situación de acá a los próximos meses, y tan incierto, ¿no? Lo que pueda llegar a pasar con el dólar, pese a todo el veranito que está viviendo la bolsa, suban los bonos, suban las acciones, los plazos fijos hubo que ganar un montón, mientras el dólar caía. Ahora parece que dejó de caer el dólar, lo cual no quiere decir que vaya a pasar nada de acá a futuro. Tal vez a Caputo le sale bien y el dólar queda así, pero no sé, la situación a mí, sobre todo viendo que se viene la cosecha gruesa ahora y que no está tan claro que vayan a liquidar, ahí
puede tener más información Fran, pero no está tan claro que vayan a liquidar, está toda la duda puesta ahí, o cuánto vayan a liquidar. Nada, la situación me parece ahora estar con más incertidumbre. Sí. Para el gobierno es importante ahogarlas esas luchas, ¿no? Sí, obvio. Porque además, es como que en esta situación donde evidentemente el gobierno, como vemos que lo está haciendo en todos los ámbitos, ¿no? Tratando de avanzar, y avanza, y avanza, y avanza, y no mide las consecuencias, por ahora, en esos puntos ambientales, se avanzaba mucho en la ley bases, ¿no? Había un montón de la ley de tierras, de humedales, un montón de avances que después tuvieron que ir para atrás, pero creo que en lo concreto todavía no han habido grandes luchas en ese sentido, porque al gobierno le pasa que no tiene todavía las inversiones para que haya un aumento por ahí en la producción. Todavía yo creo que eso va a ser una de las claves de acá a futuro, sobre todo porque en la misma medida en que hasta la propia gente que vive cerca de las comunidades que se ven más afectadas por el avance de la minería, los humedales, etc., están cada vez en peores condiciones económicas, sociales. Bueno, uno al tener cada vez menos, vivir en cada vez peores condiciones, y además se suma la condición ambiental, es como que podríamos tener un escenario donde se exprime más esa predisposición por ahí a luchar y a estar y a posicionarse más fuerte en contra de ese avance que estamos viviendo y que evidentemente se va a profundizar, ¿no? El avance sobre esos territorios. Y que también se puede conjugar la lucha ambiental con la propia salarial, incluso de la misma gente que trabaja en esos lugares, en esas cercanías, porque las condiciones laborales son cada vez peores en todo sentido, ¿no? El DNU tenía metido una reforma laboral, por ahora frenada por la justicia, pero metida en esta incertidumbre. Incluso se quiere mandar una reforma laboral también al Congreso, que en teoría están discutiendo, pero sí, esa creo que va a ser una de las claves de acá a las próximas semanas y meses. Comentario, lo que vos hablabas un poco de la actividad que tenemos y demás, ejemplo de algo, ¿no? Y el peso ideológico, ¿no? Que hay, como a veces los empresarios quieren señalar, solamente una porción de la sociedad. El peso ideológico está en todos y está en ellos también. Alcohol, su balance perdió en 2001 y perdió en 2018 con Macri. Y este año, como vamos, seguramente va por el mismo camino. Sin embargo, la posición ideológica de la familia Pagani, ¿no? Es bastante clara. Bueno, ese es el comentario, ¿no? De que lo ideológico no está solamente en una porción de la sociedad, sino que nos afecta a todos. Después, por el otro lado, te quería consultar el tema del precio del dólar. O sea, no una consulta tan puntual como la tuya, ¿no? Sino un poco más general de la macro. ¿Por qué viene tan pesado, no? Si es una mezcla entre que subió bastante la oferta, ¿no? De dólares y bajó la demanda, o solamente bajó mucho la demanda y la oferta más o menos se vino manteniendo, porque recién, como decías vos, seguramente en abril empiece a aumentar por el tema de la liquidación del AVE. Por ahora vienen liquidando, pero bueno, nada, no es tan importante. Sí. A ver, con lo primero, con la ideología, no sé si leyeron el libro de Torres, el diario de la temporada de Quinto Piso, que es de todo el equipo económico que
que asumen la segunda parte del gobierno de Alfonsín, pero hay un pasaje muy bueno que él estaba en reuniones y están en una reunión del equipo económico, estaban desregulando la economía, no es pleno momento de regulación, de financiarización de la economía, etc. Y ellos estaban en un acuerdo con el FMI, entonces tenían que desregular y sacarle subsidios y en ese momento estaba la promoción industrial para empresas particulares, para aumentar la exportación con valor agregado. Entonces, el equipo económico se junta con los economistas de las empresas más grandes del país y los tipos se encuentran en una situación en donde los economistas de las empresas les pedían desregulaciones más profundas que las que planteaba el equipo económico, pero ellos no se daban cuenta, y sí se daban cuenta el equipo económico, que esa desregulación los iba a afectar a ellos y les iba a matar su propia industria. Entonces los roles, Torres escribió muy bien, quedaron invertidos y lo veía él a los economistas como más papistas que el Papa, como que por haber leído los libros de Chicago, los tipos pedían algo que los iba a matar, les iba a sacar el puesto de laburo. Ese libro está muy bueno, pero más allá de la ideología, por ahí de los grandes grupos empresarios en Argentina, tienden a ser muy tilindos, pero digo que también hay momentos como este de desregulación, de grandes cambios estructurales, en donde estas empresas tienen la espalda para perder a cambio de ganar mucho de acá a futuro y hacer cambios estructurales que ellos saben que van a poder modificar de acá a futuro o hacer una ganancia paralela a su negocio principal, ¿no? Por ejemplo, durante el macrismo con las Levax y el carry trade y la valorización financiera y llevársela afuera. Siempre se las ingenia para realizar de alguna forma esos procesos. Por eso, por ahí cuando yo hablaba de eso con Canden, decimos cosas, hablaba de unas notas que saca Robelli, no me acuerdo cómo se llama el nombre, en El cohete a la luna, que escribe los domingos y que muestra los balances, por ejemplo, del 2018 de Arcor, pero que le daban pérdidas, en 2019 también, pero que en los años esos del macrismo habían comprado al Banco Central y fugado dólares por no me acuerdo cuántos miles de millones de dólares. Y así con todos los grupos, hasta con las empresas, las distribuidoras de gas, que todas dan pérdida en teoría, pero que hacen negocios financieros paralelos o que van acumulando en tiempo con una parte de la facturación en negro, un montón de cosas, subfacturaciones en el comercio exterior, que por ahí un gobierno que destruye el mercado interno y que los afecta a ellos para su negocio principal, bueno, le permite por esa ventana de tiempo de descontrol, de regulación, de salida de los controles de cambios, fugar todo lo que hicieron en los años anteriores, entonces bueno, lo vale, por lo menos por un tiempo. Esas son cuestiones por ahí que están detrás por ahí de los balances y esas cuestiones. Después con el dólar, creo que hay varios factores. El principal es que, por esto que charlamos hace un rato, de que Caputo decidió continuar con el dólar blend de Massa, donde las exportaciones se liquidan al 80-20, el 80% va al Banco Central y el 20% va al mercado financiero, sí o sí va al mercado financiero. Eso lo vi hace poco porque antes Massa los dejaba de libre disponibilidad, ese 20%, para que se los queden a los dólares, y muchos no los liquidaban, obviamente, pero ahora sí o sí tienen que pasar por el dólar financiero, y el dólar financiero es la referencia del blue, entonces hay más oferta desde que asume Caputo. Una devaluación hace que sea mucho más rentable exportar o liquidar lo que tenías guardado, y aumentaron fuerte. Ahora, eso puede entrar en duda por lo que decía recién, estamos en un periodo de no cosecha, pese a que pasó lo del trigo. Bueno, ahora se siguen exportando, pero según lo que los volúmenes ahí de exportaciones, y eso, hubo muchas exportaciones de petróleo, de hidrocarburos, y en parte de minería en estas últimas semanas, meses, que aflojaron un poco ahora, porque también liquidaron stock. Entonces, ahí hubo una oferta muy grande con una baja de la demanda porque hay recesión. Y porque, particularmente en el mercado financiero y el mercado de comercio exterior, porque las importaciones están frenadas. Entonces, si entran dólares por la exportación, pero nadie puede importar nada, por el motivo que sea, no hay demanda de dólares. Y después en el blue tiene más que ver también con la recesión, porque está muy ligado a eso, pero después también hay otra parte que puede ser por la política de absorción de pesos, de desmonetización que charlamos hace un rato, con el pasaje de la deuda al tesoro, muchas
plata que tenían los bancos y las aseguradoras, las prepagas, que tienen muchos pesos, se los prestaron al Tesoro y quedan ahí por un tiempo, entonces eso también baja la demanda de dólares y bueno, la recesión. Pero hay que ver ahora en los próximos meses qué pasa, si se renueva el dólar lento o no, y sobre todo si aparece de vuelta la demanda de dólares financieros, que siempre aparecen los pesos para correr al dólar, pese a la recesión, etc. Obviamente los que mueven el mercado del dólar no somos nosotros, con nuestros ahorros o lo que podemos tener, sino está principalmente ahí, en el mercado financiero, el dólar que hace la fuga, etc. Pero bueno, ahí también hubo oportunidades para estos grandes capitales que por ahí entra plata para comprar bonos, entonces eso también hace bajar. Son una combinación de factores que hay que ver si se sostienen o no, por eso los apuros de Caputo y estas declaraciones tratando de conseguir dólares de afuera para tratar de dar una señal de estabilidad. Bueno, muchas gracias, agradecemos a Gonza por venir y un anuncio antes. Bueno, estamos en vísperas del 24 de marzo. Hoy tuvimos una situación muy grave con una compañera de hijos en la cual, bueno, queremos mostrarnos todo nuestro repudio a esa situación y solidarizarnos a full con la compañera que fue, bueno, esperada en la puerta de su hall, atacada, violada sexualmente y bueno, en la pared pintaron "Viva la libertad, carajo". Entonces estamos ante un gobierno que promueve esta relación con los genocidas, que tiene gente que reivindica la dictadura militar dentro de su gobierno y que continúa con una política de amedrentamiento, justamente lo que venía diciendo Gonza, para hacer pasar todo este ajuste y que no haya luchas sindicales. Bueno, va con el palo a cagarnos a palos y a agazazos, como fue el lunes a la mañana cuando hubo un corte del movimiento piquetero para que reciban alimentos los comedores, o como fue el viernes pasado que había una movilización importante en el Gaumont defendiendo al Inca y al propio Gaumont para que no lo cierren. Bueno, también se reprimió y entonces, bueno, queremos más que nunca decir nunca más. Y bueno, por los 73 compañeros desaparecidos de esta facultad, vamos a movilizarnos también este domingo a Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 2 de la tarde. Así que están invitados todos a participar de esta gran movilización y bueno, nada, tenemos que en definitiva mostrar que esta gente que quieren sacar en libertad, hoy Pagni sacó una nota que quería adelantar un poco una medida que quiere tomar el gobierno, que es darle prisión domiciliaria a los genocidas. Bueno, en definitiva, como en su momento estaba el 2x1 con Macri, bueno, tenemos que salir a las calles para decir que no, y si somos miles y millones, bueno, vamos a poder dar vuelta esa movida. Así que bueno, muchas gracias por venir y bueno, espero verlos el domingo.